Padre Santo, Dios de la gloria, nuevamente venimos ante ti en este día. Gracias por el mismo. Hemos podido servirte, adorarte, alabarte de diferentes maneras a través del día de hoy. Pedimos que esa alabanza y adoración hacia ti continúe en esta clase. Mira a los estudiantes que están a la distancia tomando el curso. Señor, pedimos que seas tú con ellos y conmigo para que podamos ambos disfrutar de tu palabra estudiándola, para que podamos ser mejores siervos y podamos servir a nuestro prójimo y a ti como nuestro Padre Celestial. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Vamos a poner esto aquí. Y ahí estamos ya grabando la clase. Dios los bendiga a todos. Me alegro que estén conmigo acá en nuestra clase de la Epístola a los Hebreos del libro de F.F. Bruce. Y me llegó por correo hoy mi libro, así que devuelvo el que tengo prestado. Estoy viendo que tengo siete personas conectadas, así que me faltan estudiantes en la clase. No sé dónde están, pero espero que se aligeren y se conecten, ¿ok? Ustedes ven bien ahí la presentación. ¿Alguien que me conteste? ¿Sí? Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, vamos a ver una cosa aquí. Ok. Estoy tratando de ponerla. Porque por alguna razón yo no la estoy viendo como la debo ver. Ok. ¿Ustedes me ven bien? Sí. Sí, okay. Sí, pastor. Ok, pues yo soy el que tengo problemas acá con esto. Se ve bien, se ve la pantalla y te ves tú, las dos cosas. Ok, bueno, esta lámina no me gusta cómo se está viendo, así que Se está cortando una esquina completa. Sí, una sí. esquina de la te corta. Sí, no sé por qué pasó eso, pero vámonos a ir a la página 1 del libro. Yo voy a estar leyendo el carácter final del cristianismo, ¿ok? El carácter final del cristianismo, la revelación final de Dios en su Hijo. Estamos en capítulo 1, versos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ok? Entonces, encontramos que Dios ha hablado. ¿Qué quiere decir esto cuando miramos aquí en el verso 1 del libro de los Hebreos, del capítulo 1? Dios ha hablado o Dios habiendo hablado, dependiendo de la versión que usted tenga. Lo que está hablando aquí es que esta afirmación es una afirmación donde establece todo el argumento de la epístola. Fíjese que cuando está hablando aquí, está hablando de Dios, pero a la misma vez está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, lo que está hablando aquí es que a través de toda la historia ha habido una revelación que ha sido progresiva. Esa revelación ha sido progresiva desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Por ende, la palabra de Dios empezó a revelar diferentes cosas que tenían que ver con lo que es el plan de Dios. Entonces, dentro de ese plan de Dios, aquí encontramos que el escritor de la epístola a los Hebreos está diciendo claramente de que hay un camino por el cual tú y yo y todos aquellos que estamos leyendo esto, pero en específico tenemos que entender que esto, como hablamos en la introducción, se estaba dirigiendo a un grupo de personas que eran cristianos en su gran mayoría, judíos, que estaban contemplando el regresar a el judaísmo, aunque sí dentro de esa grey había también cristianos que eran gentiles. Entonces, aquí vemos nosotros que está tratando el escritor de Hebreos de hacerles una presentación de la autoridad eterna y divina que tiene el Señor Jesucristo, porque el punto aquí que vamos a ver en esta clase de esta noche es cómo se va a ir llevando esa revelación final de Dios en el Hijo. Ese es el punto de esta clase. La revelación final de Dios en el Hijo. Entonces es importante que entendamos que todo lo que vamos a estar estudiando, tanto en la epístola a los Hebreos parte 1 y en la clase 2, tiene que ver absolutamente con la superioridad de Cristo versus Moisés e inclusive los ángeles, y la superioridad del nuevo pacto versus el antiguo pacto. Entonces nosotros tenemos que en todo momento, cuando estemos estudiando esto, tener claro en nuestras mentes que el Señor lo que nos está comunicando a fin de cuentas es esa idea. Cuando aquí menciona que se está hablando de muchas veces, ¿ok? Quiero que usted entienda que lo que está hablando es de toda esa revelación que viene desde el antiguo pacto, siendo un grupo de escritos que corren a través de todo el cintillo del antiguo pacto, siendo estos escritos llevados por la inspiración del Espíritu Santo, pero como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, los tres están en el mismo pensamiento, y no vamos hoy a hablar, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque
no queremos entrar en ese tema porque ese no es el punto de la clase, pero lo que sí tenemos que entender es que Jesús mismo está presente como el Verbo desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, porque todo lo que está escrito está bajo él, que es el Verbo. Porque antes de que el Verbo pudiera ser el Hijo, era el Verbo en la eternidad. Él no pasa a ser el Hijo hasta que nace de María. Cuando nace de María pasa a ser el Hijo, pero en la eternidad Él es el Verbo. Entonces, conocemos eso obviamente porque en el Nuevo Testamento entendemos lo de la revelación de que os nacerá un hijo al cual será llamado Emmanuel, Dios con vosotros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede aquí? Si nosotros continuamos mirando lo que está pasando aquí en el pasaje bíblico, tenemos que entender que no podemos pensar de que hay un punto donde se detiene, las cosas no suceden, no hay una continuidad de parte de Dios, porque Dios en todo momento de manera progresiva ha estado trabajando. Entonces, una de las cosas que podrían surgir en un cuestionamiento sería el tiempo donde hubo un silencio por 400 años. Por 400 años no hubo palabras reveladas escritas. Ese es el tiempo intertestamentario donde del antiguo al nuevo pacto no hubo revelación. ¿Ok? Dios dejó de funcionar en ese tiempo. Dios no estaba trabajando. Dios estaba de vacaciones. No. Dios estaba trabajando. De hecho, eso fue necesario que fuese así, porque lo que venía después era el gran cambio de la entrada de lo que es el Verbo eterno a convertirse en el Verbo hecho carne. Entonces, ese tiempo fue necesario para la adaptación que iban a tener que pasar las personas para poder aceptar lo que venía. Dentro de ese grupo de personas que aceptaron lo que venía, obviamente cayeron los gentiles y obviamente los judíos. Y ahí es que entonces empieza lo que podemos decir que el libro de Hebreos se encarga de hacer, y es coger esa revelación de Dios en el Hijo y presentársela a ese grupo en aquel momento y obviamente a nosotros hoy en día, recibiéndola por medio de todo lo que se escribe de muchas maneras. Entonces, esto incluye parábolas, esto incluye simbolismo, esto incluye alegorías, esto incluye poesía, esto incluye prosa, esto incluye visiones, ¿ok? Esto incluye todo eso para que se llegase a lo que es el programa de redención a través del Hijo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Entonces, si usted tiene la Biblia suya ahí con usted, yo quiero que usted mire donde dice, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nos habló en estos postreros días. ¿Qué entendía postreros días? ¿Qué quiere decir postreros días? Postreros días para muchos es el estar pensando en los últimos tiempos. Eso es lo que los postreros días en la mente de muchos es. La realidad es que los postreros días se refiere al momento en que el Mesías iba a llegar. Entonces continúa diciendo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí estamos viendo que se está expresando de lo que es el brillo, la luz que tenía el mismo Señor Jesucristo, ¿ok? Pero no se queda en esa palabra de que Él era la luz en ese momento de los postreros días, sino que va más allá, porque está diciendo que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ya aquí el autor de los Hebreos le está diciendo a todos los que están leyendo esta carta de que es Jesucristo mismo quien él ha purificado los pecados de cada uno de ellos, por ende también de nosotros. Esa purificación, lo que él está tratando de llevar en ese mensaje es que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ellos y por nosotros fue lo que nos dio la capacidad de ser limpios y poder entrar al reino celestial, porque si no fuese así, no habría forma de nosotros entrar. Y cuando habla de que se sentó a la diestra, lo que está hablando es de un lugar de autoridad, es un lugar de poder. Jesucristo no está en una silla allí sentado por todos estos siglos esperando el día que va a venir, ¿ok? Eso sería algo ridículo de pensar. Lo que está hablando aquí el autor es de la autoridad que tiene Jesús cuando habla de que está sentado a la diestra. Entonces, esto también implica de que dentro de lo que fue su tiempo encarnado, Jesucristo, aun siendo Dios, entendió que se tenía que subordinar al Padre. Por eso es que muchas personas tienen un conflicto y quieren decir que Jesucristo es un pequeño Dios, pero la realidad es que lo que está pasando no es que Jesucristo sea menos que Dios, porque Jesucristo es Dios. Lo que está pasando es que cuando Él toma y se hace hombre, se hace carne, Él mismo voluntariamente se hace siervo. Entonces Él tiene que conducirse en el cuerpo humano que es Dios en su totalidad, pero a la misma vez es humano. Tiene que entonces subordinarse. Y ahí vemos también una posición de subordinación que es no solo mencionada en los diferentes pasajes que encontramos en la Biblia, sino que aquí en el libro de los Hebreos, lo que está diciendo cuando habla de que Él está a la diestra es la posición de autoridad, la posición de poder, pero también encontramos que esto implica que el Hijo estaba bajo la autoridad del Padre. Por eso es que Él dice en su oración en el huerto que no se haga su voluntad, sino que se haga la del Padre. Cuando Él está pidiéndole que si es posible que pase de Él la copa, sabiendo que en la carne, en su humanidad, Él iba a padecer y iba a sufrir. Entonces, allí Cristo está al mismo nivel de Dios en el sentido de que Él está con la autoridad de la deidad total y completa que tienen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo esto está siendo comunicado por el escritor de los Hebreos porque él tiene
que demostrarle a estas personas que están pensando en dejar el cristianismo para regresar al judaísmo, de que ellos no van a encontrar nada mejor allá, porque lo mejor está en Cristo. Y esa es una de las partes más importantes que el escritor está tratando de hacer hincapié, porque hay gran temor en ese grupo de personas de que están sufriendo persecución, y una forma de salir de esa persecución es regresar al judaísmo. Ahora, continuamos leyendo y movemos al verso 4. Este es otro verso que lamentablemente muchas personas en movimientos sectarios lo malinterpretan. Dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Se refiere a lo que es la divinidad, y no es un cambio, porque ahí es que vienen los sectarios y dicen que él fue un ser creado. Eso no es lo que está hablando aquí. Está hablando aquí de que aún en su encarnación, aún habiéndose hecho hombre humano, él no pierde su deidad. Él continúa siendo Dios. Por ende es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados por él. Pero ahí es que vienen los que son partidarios de las sectas y utilizan este pasaje para argumentar que Jesús fue creado, y inclusive algunos grupos sectarios dicen que Jesús es el ángel Miguel y que él no fue resucitado, sino que el ángel Miguel fue el que hizo que resucitara, porque así, de la misma manera que usted sabe que los demonios tienen la capacidad de tomar un cuerpo humano y esa persona estar endemoniada, lo que están ellos tratando de alegar es que Jesucristo, este cuerpo humano, fue habitado por el ángel Miguel, y él es quien resucita el cuerpo de Jesucristo. Eso es una herejía totalmente, y usted, si la oye, asegúrese de refutarla, porque no puede permitirse que nadie esté diciendo ese tipo de cosas. Entonces, es importante entender que cuando él es encarnado, por ese periodo que él está en la tierra, en la parte humana, él es menos que los ángeles. Que esto quede bien claro. La parte humana es menos que los ángeles, pero la parte divina es más que los ángeles. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es obvio, porque el cuerpo es humano y el cuerpo muere. El cuerpo muere. Él muere. Él está enterrado. Pero entonces vemos la parte divina que toma acción, porque el Padre, dice la Sagrada Escritura, le levantó de entre los muertos al tercer día. Una vez él resucita, él vuelve a tomar ahora por completo, nuevamente,
su deidad sin tener nada de humanidad, porque el cuerpo que él recibe al resucitar es un cuerpo glorificado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único que tiene cuerpo ahora mismo es Jesucristo, porque él al resucitar recibe un cuerpo glorificado. De hecho, la promesa para nosotros es que también vamos a recibir un cuerpo glorificado igual que él. Ahora, entendiendo eso, tenemos que, vamos a movernos por aquí, tenemos que entender algo, y es que la progresión de la que yo les estaba hablando, esa progresión que va desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, tiene que ser mencionada por el autor de los Hebreos, porque la audiencia a la cual él se está dirigiendo, para él es muy importante poder llevarles el mensaje de tal manera que ellos recapaciten lo que están pensando hacer, de alejarse de la cristiandad. De hecho, algunos de ellos, no tengo la menor duda que lo hicieron. Y lo hicieron porque tenían miedo. No tenemos evidencia en el relato del libro de los Hebreos, y es bastante extensa la lectura del libro de los Hebreos. Si vamos a mirar bien, cuando usted mira todo lo que está escrito en el libro, estamos hablando que son 13 capítulos, y en todos estos 13 capítulos que tiene el libro de los Hebreos, usted no encuentra en ningún sitio que podamos saber cuántas personas, porque es una carta, por ende el que escribe no puede contestarse a sí mismo. No sé si me están entendiendo. Yo no puedo escribir una carta hablando de algo y después yo mismo contestarme sin saber lo que ha sucedido cuando recibieron la carta. Por ende, en la carta no aparece. Ahora, podríamos irnos, que no tienen ningún valor absoluto, podríamos irnos a libros que son apócrifos, y no estoy hablando de los deuterocanónicos, de los 7 libros deuterocanónicos, estoy hablando de otros libros apócrifos donde sí se habla y se escribe acerca de comentarios de la carta de los Hebreos, contestando y diciendo como que sucedieron X o Y cosas con las personas a las cuales la carta fue dirigida. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso, porque esas cartas apócrifas son precisamente eso. No fueron inspiradas y por ende nosotros no podemos creer lo que están diciendo, porque no tienen ningún tipo de veracidad, porque el Espíritu Santo no fue quien las inspiró. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Ya todo esto que está aquí yo lo he estado cubriendo. No estoy leyendo verbatim como está ahí, pero estoy cubriendo todo lo que está en la clase de hoy con lo que estoy hablando. ¿Ok? Ahora bien, estamos en el verso 2. Quiero regresar aquí. Y mire lo que estamos, verso 2, la parte B. ¿Ok? Dice: ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Fíjese lo que está pasando aquí. Aquí lo que está demostrando es la grandeza de Jesús, porque está diciendo que el que hizo el universo fue ¿quién? Jesús. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está tratando de mostrarle a estos oyentes, estos que van a leer la carta, que Jesucristo tiene poder. Alejarse de Jesucristo sería un error, sería coger por otro camino, porque el camino correcto
es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que asimismo hizo el universo. Entonces, aquí tú tienes, y leo ahora, expone la razón por la cual la revelación dada en Él es la más grande que Dios puede dar. Dios lo ha constituido heredero de todo. Estas palabras sin duda hacen eco del oráculo del Salmo 2.8. ¿Ok? Vamos a buscar el Salmo 2.8. Lo tenemos por aquí. Muy bien. Entonces, el Salmo 2.8. Mira lo que dice. Pídeme y te daré, ¿por qué? Herencia, las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces vemos claramente cómo esa expresión viene desde el antiguo pacto, y esto lo que hace es unir ese puente, porque acuérdese, ya dijimos que la mayoría de los que están recibiendo esta carta son hebreos. Se llama la epístola a los hebreos, no se llama la epístola a los romanos, ni a los gentiles, ni a los whatever, persas. No, es la epístola a los hebreos. Se entiende de que la audiencia principal son cristianos judíos. Entonces, es necesario confrontarles a ellos con palabras que son conocidas de ellos, porque ellos vienen del mundo de las enseñanzas del antiguo pacto. Entonces, tú estás argumentándole a esta gente, mira, si ciertamente te estoy diciendo que este Jesús fue el que creó todo, desde el antiguo pacto está claro que Él es el heredero de todas las cosas. Entonces, Él es el ungido del Señor y aclamado por Dios como su Hijo. Pídeme y te daré por herencia, dice en el Salmo 8, las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el autor de la carta a los hebreos? Está aplicando lo que dice en el Salmo 2.8 y lo está uniendo a la realidad del poder que es eterno de Jesucristo. Él mismo es Dios. Él tiene todo el poder. Él es el que crea todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es el que va a heredar todo. Y no hay nada que está limitado a Él en la tierra. Y esto abarca no solamente el planeta Tierra, sino que el universo completo. ¿Por qué lo sabemos? Porque claramente lo dice aquí. Dice en el verso 2b. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Entonces usted tiene que entender y meterse en la mente, en el sentir del escritor, que es una de las cosas que yo creo que ustedes aprendieron cuando estábamos hablando de lo que es la hermenéutica. Y usted tiene que coger el texto y hacer una exégesis mirando el texto desde el mundo de la persona que está escribiendo. Sabemos que él está tratando de probar la grandeza del Señor Jesucristo. Por ende, él está expresando todas estas cosas que tienen que ver con el poder que tiene Jesús. Y si hay un poder grande, es el poder crear el universo. Acuérdense que en aquel tiempo hay un mundo que está dividido en ese lugar, espacio de la cultura, que es el mundo de las enseñanzas judías
que están siendo llevadas a cabo por varios grupos. Los dos grupos principales eran los saduceos y los fariseos, siendo los fariseos los más activos en esta situación. Y entonces tienes el mundo helenístico que está llevando el mensaje de todos los dioses habidos y por haber. Tú tienes el problema de la persecución. Estamos mirando que esta carta a los hebreos fue escrita muy probablemente en el tiempo de Nerón. Ya habíamos dicho en la introducción que Nerón fue uno de los emperadores romanos más viles y crueles que han habido. De hecho, él es de los que más cristianos mandó a matar. Así que hay un problema de que estos hermanos están muy asustados, muy preocupados por su vida, y por ende eso es lo que lleva al escritor de los Hebreos a hacer esta carta, para tratar de llevarlos al entendimiento de que el irse para atrás al judaísmo es un grave error y que no lo deben hacer. Entonces, mire, hablando de esto del universo, fue a través de él que Dios hizo el universo. La palabra griega traducida aquí universo es aiones, que en el principio significa edades. En otras palabras, tiempos, ¿ok? Sería el sinónimo para esto, edades, tiempos. Pero su significado no puede restringirse a edades ni aquí ni en el capítulo 11:3, donde reaparece en un contexto similar. Se quiere significar todo el universo creado en espacio y tiempo. ¿Ve? Ahí estamos, lo que les dije, que edades y tiempo, estamos hablando más o menos de lo mismo. Y la afirmación de que Dios hizo que el universo fuera por medio de su Hijo está de acuerdo con las afirmaciones de otros escritores del Nuevo Testamento, de que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, que ahorita lo parafraseé. Y que todo fue creado por medio de Él y para Él, que también lo mencioné, y está en Colosenses 1:16. En estas y otras afirmaciones similares podemos encontrar el lenguaje de un himno cristiano primitivo en confesión de fe en que Cristo, como el verbo o la sabiduría de Dios, ¿están entendiendo eso, verdad? El verbo, la sabiduría de Dios, el verbo está aquí plasmado. El verbo, la acción, la sabiduría de Dios está aquí. Entonces, el verbo, que es Cristo, es importante entender que ese lenguaje hay que dárselo a estas personas para que entiendan la grandeza de lo que tienen estando en Cristo y lo que van a perder si se alejan de eso. Entonces encontramos también cómo el verbo o la sabiduría de Dios es reconocido como agente del Padre en la obra de la creación. Cristo fue el que creó las cosas. Nosotros sabemos que si nos vamos al Génesis, y vámonos allá rapidito, vamos a mirar, mire lo que dice, verso 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión
de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana del día segundo. Y así podemos ver cómo Dios continúa trabajando cada día en la creación. ¿Ok? Ahora, lo que viene aquí, que es muy importante e interesante, es que Él dice de esta manera: vamos a ver. Verso 26. Ok, si usted tiene un apuntador o un highlighter o un marcador, quiero que coja el verso 26, porque este verso 26, en conjunto con lo que estamos hablando acá en la epístola a los Hebreos, va a venir en el examen. Ok. Yo quiero que usted, no sé si usted es de los que, ¿verdad?, escriben la Biblia. Si no le gusta escribir en la Biblia, pues hágalo en una libreta. Vamos a leerlo primero. Entonces dijo Dios: hagamos, plural. Hagamos, plural. Hagamos. Si yo cojo mi diccionario que está allí, griego, está en plural. Si yo cojo mi diccionario hebreo para confirmar esto, como fue escrito, que fue escrito el antiguo pacto en hebreo y arameo, está en plural. Si buscamos las versiones que fueron escritas después, está en plural. En ninguna de las formas que encontramos en lo que es los escritos que aparecen desde los más recientes hasta los más antiguos. Y antiguos realmente son los más recientes, porque los que se encontraron que son más antiguos fueron los que se encontraron más recientes. Es plural. Entonces dijo Dios: hagamos. Está hablando en plural. ¿Qué quiere decir eso? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Si fuera solamente un Dios sin ninguna de las formas trinitarias que enseñamos, hubiera dicho en todos los pergaminos que se han encontrado para poder hacer la Biblia, desde el Textus Receptus hasta los rollos del Mar Muerto, diría entonces en todos esos pergaminos: entonces dijo Dios, haré al hombre. Pero no se queda ahí, continúa diciendo: hagamos al hombre a nuestra plural imagen, conforme a qué, a nuestra plural semejanza. ¿Están conmigo? ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que en la carta de los Hebreos, el escritor le está tratando de hacer entender a estas personas que la persona a las cuales ellos están pensando abandonar no es un profeta, no es nada más que uno más que vino a traer enseñanzas buenas. No, el que tú estás pensando en dejar y apostatar es Dios mismo. Y esa es la importancia de esto, porque el autor de Hebreos está tratando de decirle a esta gente: ustedes tienen miedo, yo los entiendo, pero peor es dejar a un Dios vivo como el que ustedes están pensando dejar. Conforme a nuestra semejanza
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ahí vemos que en el Génesis, ya desde el verso 26 del capítulo 1, vemos la Trinidad expuesta en las Sagradas Escrituras. Cuando volvemos acá a la carta a los Hebreos, vemos que lo que está tratando de enseñarle aquí el escritor a esta gente, y por ende todos nosotros nos beneficiamos de la enseñanza, es que Jesucristo es Dios, no es cualquier persona. Esto yo se lo he enseñado a personas que son de grupos sectarios que creen que Jesucristo fue creado. Entonces estos grupos que tienden a visitar, últimamente ya no tanto, pero antes iban de casa en casa, usted los coge, si tiene que entrar en una conversación con ellos, y usted puede llevarlos precisamente a el libro de Génesis y probarles que se está hablando en plural. Algo muy sencillo, ni siquiera usted tiene que buscar, que si lo puede comprar, compre un diccionario griego para que y hebreo, para que le pruebe que todas las traducciones que han habido, incluyendo la original que fue en hebreo, está en plural. Y ahí usted con eso los mató. Ellos no pueden de ninguna forma negarlo. Ahora, hay una situación con estos grupos. Ellos cogieron la Biblia y le quitaron y le cambiaron cosas. La Biblia que ellos usan está viciada. Esa Biblia no es buena, no es fidedigna, no sirve. ¿Por qué? Porque ellos cogieron y cambiaron todas las partes que le adjudicaban la deidad a Cristo y se la quitaron. Porque ellos dicen que Jesús es un Dios con D minúscula. Pero usted tiene la verdad de su lado. ¿Por qué? Porque todas las Biblias que han sido traducidas de lo que son los textos que provienen de copias del original, todas dicen lo mismo. Es más, usted puede sacarle una Biblia católica. Ahí tengo Biblias católicas. Dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Ese grupo, pues, como son un grupo sectario, para acomodar la enseñanza a lo que ellos quieren, pues cambiaron la Biblia. Y están en un problema grave porque las Sagradas Escrituras dicen que ni le quites ni le añadas. ¿Ok? All right. Pues ya saben que ese pasaje tiene importancia con el examen que vamos a tener. Ok, vamos a seguir aquí en la diapositiva y vamos a leer. Esta concepción de Cristo está basada en pasajes del Antiguo Testamento tales como Proverbios 8:22 y subsiguientes, donde la sabiduría divina está personificada y pintada como compañera y asesora del Todopoderoso en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, y en una identificación cristiana muy primitiva de Cristo con la sabiduría divina encarnada. Y fuimos allá, ¿verdad?, al pasaje de Génesis y pudimos ver eso en el principio. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta afirmación, como la anterior, tiene que ver con la identificación de Cristo como la sabiduría de Dios. En el libro Alejandrino de Sabiduría, una obra que nuestro autor puede haber conocido, se dice que la sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Sabiduría 7:25, Biblia de Jerusalén. Obviamente sabemos que eso es un libro que, ¿quién me puede decir? Okay. ¿Qué? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el libro de sabiduría?
Apócrifo. Muy bien, Apócrifo. exacto. Yo lo sé. Si usted lo busca en la Biblia católica, lo va a encontrar. Allí está. ¿Ok? ¿Qué tiene el libro de malo? Tiene de malo que cuando... Que no fue inspirado. Eso es así. Se puede leer, pero usted se va a dar cuenta que el problema es que no entra en el canon bíblico estos 7 libros, sino que los acuña la Iglesia Católica Apostólica Romana luego, es porque hay inconsistencias en lo que se está hablando en esos libros. Y por ende, tú no puedes tener nada que se contradiga en las Sagradas Escrituras. Y como no había forma de que lo que está en esos libros fuera algo que hiciera encaje con todas las demás partes, pues no se pudo añadir. Obviamente, pues sabemos que en la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa, una vez, según su doctrina, ¿verdad?, de lo que es la infalibilidad papal, pues ellos pueden lo que se llama ex cátedra, que es toda enseñanza que ellos den que tenga que ver con asuntos de fe y norma, ellos no se equivocan. Obviamente eso es patraña, pero eso es lo que ellos enseñan. Por ende, ellos tienen esos libros porque el Papa pues decidió que iban a estar, punto. Esa es la realidad. Es la única razón por la cual están ahí, porque no hay otra razón por la que están ahí. ¿Okay? Ahora, todas las iglesias que son evangélicas y protestantes, con la excepción, yo podría decir, de un puñado, todas las Biblias que se usan son con 66 libros y no tienen esos 7 libros en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Seguimos aquí. La palabra resplandor, apaugasma, utilizada en la epístola reflejo en sabiduría, denota el brillo que irradia la fuente de luz, y Filón la utiliza de manera similar al hablar del logos en relación con Dios. Acuérdense que ahora estamos hablando aquí de una interacción que hay con lo que es la filosofía, ¿ok? Muy totalmente diferente a lo que es la teología, pero nosotros sabemos por la naturaleza de, lamentablemente, el tiempo en que se está trabajando en el siglo I, siglo II, muchos luego de los padres de la iglesia fueron influenciados fuertemente por las filosofías griegas, especialmente las filosofías de Platón. Entonces, no se sorprenda que usted va a ver que padres de la iglesia cometieron errores porque fueron influenciados por la filosofía griega. Así que los padres de la iglesia, estamos hablando de los que vienen después de los apóstoles y los discípulos de Cristo, que esos que vienen después de los apóstoles y los discípulos de Cristo son lo que llamamos los padres apostólicos. Los padres apostólicos básicamente son aquellos padres que están dentro de lo que es el grupo inicial de discípulos de los discípulos de Cristo. Entonces, esto quiero que lo reciban también como enseñanza, porque esto les va a ayudar a ustedes a entender todas las situaciones que están pasando, especialmente después del tiempo de la carta de los hebreos, ¿ok? Mire, los padres apostólicos son todos aquellos que eran discípulos de los apóstoles y de los discípulos originales. ¿Quiénes son? Tú tienes a Clemente de Roma, tú tienes a Ignacio, tú tienes a Papías, tú tienes definitivamente a Policarpo, que Policarpo fue discípulo directo de Juan, el último que muere de los apóstoles, el que escribe el libro del Apocalipsis. Luego tú tienes el segundo grupo de padres apostólicos,
que ahí está Clemente de Alejandría, ¿ok? Ya ahí tú estás hablando de, no Clemente de Roma, obviamente cae bajo los padres que son latinos o podríamos llamarle occidentales. Clemente de Alejandría cae bajo los padres orientales, ¿verdad? Porque estamos hablando del lado oriental del mundo. También tienes a Irineo, también tienes a Hermas. Y ya, que ya yo no los considero padres padres apostólicos, pero sí son padres de la iglesia. Ahí entonces te caen personas como Orígenes, que lamentablemente Orígenes es uno de esos padres de la iglesia que sí fue fuertemente influenciado por las enseñanzas de Platón y enseñanza obviamente de los filósofos griegos. Hipólito, y entonces tienes por último cayendo dentro de los padres apostólico, a Tertuliano y a Cipriano, ¿ok? Después de eso, lo que tú tienes son padres que son más bien maestros de la iglesia. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos vamos a reconocer hasta el cuarto siglo a los padres, y de ahí en adelante no lo hacemos, y hay una razón muy específica por eso. Porque del cuarto siglo en adelante, todos los que son considerados maestros de la iglesia ya están atados, amajados, involucrados, metidos dentro de lo que es la cosmovisión ya católica, apostólica, romana. Ya entonces se despegaron de lo que es el cristianismo que no ha sido viciado fuera de la Biblia, y estos ya entran en ese mundo donde tienes el imperio romano, el cristianismo y el paganismo, todo convertido en una religión que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ok? Y toda esa información es bueno que la sepan y la tengan en el contexto en su mente, y si tomaron nota, porque puede ser que la vayan a necesitar en algún momento. Ok, vamos a seguir acá. Entonces, así el Hijo de Dios es la imagen misma de lo que Dios es. La palabra griega carácter, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, expresa esta verdad aún más enfáticamente que eikon, que se usa en otros lugares para denotar a Cristo como imagen. Y acuérdense que aunque el libro de los Hebreos está citando cosas que tienen que ver con el antiguo pacto, el libro de los Hebreos fue escrito en griego, porque es parte del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ok? Así que tienen que tener eso en mente, porque mucha gente, porque está hablando de hebreos, asumen que fue escrito en hebreo o en arameo, cuando la realidad es que fue escrito en griego. Sí, hay traducciones del griego al hebreo, claro que las hay, pero las que son fidedignas son las que están en griego, porque esas fueron las copias de 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 los originales que se hicieron, y todas en griego. Todo lo que han encontrado los arqueólogos es en griego, no es en más ningún otro idioma cuando tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿ok? Y es claro, porque el griego para aquel tiempo era como decir el inglés hoy en día. El inglés y el español en el mundo hoy en día son los lenguajes que más se hablan. Sin embargo, en aquel tiempo era el griego lo que más se hablaba. De hecho, acuérdense que viene de ese movimiento helenista donde todo lo que tenía que ver con sabiduría, con la gnosis, con el conocimiento,
venía de los filósofos griegos, ¿ok? Por eso el mundo estaba inundado del lenguaje griego. Manos arriba, Geraldo, adelante. Pastor, una pregunta. Las Biblias que venden de estudio, que es de griego a español, esa parte de griego, ¿es la original? ¿O también una copia quizás de algún escrito que se haya tenido en griego? Toda Biblia que sea una Biblia de una casa respetable de publicación está hecha siguiendo las versiones que salen o del texto recibido, mejor conocido como el Textus Receptus, o de los rollos del mal muerto, que son los rollos que al aparecer nos dieron luz a muchas áreas que en el Textus Receptus estábamos realmente en duda, y cuando se aparecen estos rollos que son mucho más antiguos que el texto recibido, entonces se hacen Biblias y se arreglan áreas en las Biblias donde se usaron cosas que eran erradas. Me explico. Tú puedes coger e imaginarte que el amanuense está escribiendo y está copiando. Está copiando. Aquí tenemos un pergamino y como no habían fotocopiadora, pues eso era a mano. Pues yo estoy copiando de este pergamino a este pergamino porque tengo que hacer copia. Entonces estoy haciendo la copia y llega un pasaje bíblico y yo como amanuense no le añado al pasaje bíblico, pero en el lado hago una anotación. Les voy a dar un ejemplo que es bien conocido. El pasaje que dice, cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Grave cosa te es dar coces contra el aguijón. El amanuense está pasando y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces brinca y el amanuense, esto nosotros llega acá haciendo una especulación porque no estábamos allí, pero nos imaginamos que esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque luego cuando aparecen los rollos del mal muerto, vemos que grave cosas te es dar cosas contra el aguijón, no está. Entonces ese amanuense pensó eso dentro del contexto de lo que él está escribiendo en la copia y lo pone en nota al cárcel, como una nota que es de él. ¿Qué pasa? Viene el próximo copista y agarra la copia y ve la nota esa al cárcel. Y entonces se coge y en vez de dejarla en el cárcel, la mete en el... No, pero esto encaja aquí y la mete ahí. Entonces, aquí vemos nosotros que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ese pasaje bíblico nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Pero como ese amanuense lo cogió y lo escribió y lo puso como una anotación al cárcel, déjame buscarlo.
Eh, Estoy buscando mi Bible Gateway. En español, aquí está. Ok, Hechos 26, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, había una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el agujón. De hecho, lo cité casi perfecto. Mi memoria no está tan mal nada. Voy a tener que seguir tomando vitamina D. Ay, Dios mío, ya saca a todo el mundo de aquí. Vamos a ver. ¿Qué le digo? Ahí estamos. No se vayan. Mira, Jerry, ¿me oye? Este libro es muy bueno. Ok. Porque es sencillo. Yo voy a dar esta clase de este libro probablemente el trimestre que viene para los que quieran coger griego, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a enseñar si algún día llego al dichoso alfabeto. Tú tienes que entender que porque haya muchas Biblias no quiere decir que son diferentes en su contenido, al menos que sea, como te dije, una versión viciada como la versión del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, que es una versión que está viciada totalmente. Pero lo que vamos a hacer en esa clase, lo primero que yo les voy a enseñar a ustedes es el alfabeto griego. Y vamos a aprender alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, lota, kappa, lambda, mu, nu, su. Todo eso es el alfabeto griego. ¿Y qué pasa? Una vez tú te aprendes el alfabeto griego, tú puedes entonces coger palabras en griego. Y no tienes que ser un profesional en leer griego, porque con solamente identificar el alfabeto, que tú te lo sepas de memoria, así como alfa, bravo, delta, Charlie, alfa, bravo, delta, Charlie, foxtrot, que ese es el alfabeto militar, así mismo te memorizas el griego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás viendo una palabra en griego, tú identificas las letras y las puedes montar y puedes sacar lo que está diciendo la palabra. ¿Qué tú haces? Para simplificar las cosas, tú te aprendes lo que enseña aquí, que te va a enseñar varias cosas necesarias para tú poder entender mucho mejor las escrituras. Vas a aprender cómo es el alfabeto, vas a aprender la pronunciación de las letras, vas a aprender la introducción de los sustantivos, vas a hablar de preposiciones y conjunciones. Todo eso está en el griego. Los artículos, los pronombres, los relativos, los personales, los verbos, los indicativos, todo eso. Cuando tú terminas de coger la clase completa de este libro, tú no vas a hablar griego. Yo no hablo griego. Pero yo puedo coger un libro de griego, por ejemplo, estamos hablando de esto es griego bíblico, no el griego de ahora. El griego bíblico y el griego moderno son totalmente diferentes. Se parecen, pero no es lo mismo. Si
si yo pudiese hablar griego bíblico, que no lo sé hacer, porque esa no fue mi materia principal de estudio, hay quienes hacen su doctorado en idioma, ya sea en hebreo o en griego, y pueden hablarlo. Si esa persona se pusiera a hablar griego bíblico con un griego ahora mismo, el griego le va a decir, ese griego que estás hablando no es el griego que yo conozco. Porque es bíblico, es totalmente diferente. Cambió. Nunca pienses que tú vas a encontrar Biblias que están erróneas, al menos que tú sabes que vienen de una secta. Si no vienen de una secta, es bien probable que esa Biblia está bien hecha. Está escrita porque se tradujo de los pergaminos existentes que hay. ¿Ok? Y eso incluye las Biblias católicas. Si tú coges una Biblia católica, con la excepción de los 7 libros deuterocanónicos, lo mismo que dice la Biblia de nosotros, lo dicen las Biblias de ellos. Lo único que es en un lenguaje diferente en la forma en que se expresa, pero dicen lo mismo. Si tú buscas el pasaje de Juan 3:16, en la Biblia católica dice lo mismo. ¿Ok? Así que no sé si tu preocupación es esa de que vas a comprar una Biblia y no va a ser la correcta. Sí, pastor, lo que pasa es que como estaba mirando varias Biblias español, griego y español, la versión en español puede ser quizá la Reina Valera del 1906. Yo imagino que ahora traerán otras versiones de Biblia quizás un poco más modernas. Y antes de comprarlo, esa era la pregunta. Bueno, mi diccionario griego-español, yo lo compré con la versión que es Reina Valera del 60, porque es la más que se usa en Latinoamérica. De hecho, la Reina Valera del 60 viene sale del Textus Receptus y por ende tiene el pasaje de grave cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está ahí, ¿ok? Sí, lo he leído, pastor. Por eso nosotros cuando vamos a predicar tenemos que tener cuidado y saber estas cosas, porque si yo me pongo a predicar y cito ese pasaje bíblico y no hago la advertencia de que ese pasaje fue añadido ahí y explico por qué, el que no sabe, pues no sabe, no hay problema, ¿verdad? Pero ¿y el que sabe? ¿Qué va a pensar de mí? Va a decir, oye, pero el pastor está predicando de eso como si eso fuera, y eso no fue así, eso lo añadieron ahí, ¿ves? Entonces uno cuando va a predicar tiene que estar claro en esas cosas para no cometer los errores y los horrores que vemos. Hermano Alberto levantó la mano por ahí. Sí, buenas noches, pastor. Pregunta es del libro que usted tiene ahí para lo del griego. ¿Quién es el autor? Porque he visto 2 en Amazon. Sí, 19, pero no sé cuál es el autor. Este se llama Jonathan Renfeld y lo bueno de este libro es que esto es griego para personas que son principiantes del griego bíblico. Porque hay muchos libros, pero el problema es que están tan avanzados que cuando tú lo coges es como si estuvieras literalmente aprendiendo un lenguaje que viene de otro planeta, porque te pierdes completamente. Este libro está diseñado para que tú, en la forma más sencilla, puedas aprender el griego bíblico desde lo que es el abecedario griego a cómo vas a bregar con los verbos, cómo vas a evitar ideas erróneas, cómo vas a aclarar los textos que son más difíciles, porque tienes el griego para ayudarte.
La gramática en general en griego. Este libro te va a ayudar a entenderla. Cómo el proceso histórico de la preservación del griego bíblico funciona. Este libro te ayuda en eso, porque esto es un libro muy básico. Aún así, mira lo gordito que es. No es un librito pequeño. O sea que hay mucho que estudiar. Pero te va a enseñar el conocimiento del griego bíblico. Y lo bueno que tiene esto es el griego bíblico, que se parecen mucho las letras del abecedario griego al español. Así que el que sabe hablar español va a tener mucha mejor facilidad de aprender griego que el que habla inglés. Porque el abecedario nuestro es más parecido al abecedario griego. ¿Estás conmigo? Y cuando digo el abecedario me estoy refiriendo a la forma en que se pronuncian las letras. Pues si tú ves las letras en inglés y en español, básicamente son las mismas. Lo único que cambia en español son las ñ, las ñ, ¿cierto? Pero la pronunciación en español y la pronunciación en griego son muy parecidas, a diferencia de la pronunciación de las letras en inglés. Si vas a comprar un libro en griego, cómprate algo así. No te metas en algo difícil porque lo que vas a botar los chavos y lo vas a tener allí cogiendo polvo. ¿Ok? Gracias. ¿Esa clase usted la estaría dando el semestre que viene? Estoy pensando darla dependiendo de cuánta gente esté interesada en cogerla, porque es como este trimestre pensábamos dar 6 clases y terminamos nada más quedando 3 porque no había quórum. Entonces todo depende de los estudiantes porque, bueno, lamentablemente no todo el mundo, ¿verdad?, tiene el deseo de meterse muy profundo. Y coger una clase de griego, pues es un poquito complicado, a la misma vez que es una aventura y es divertido. Todo depende de cuál es tu forma de mirar el asunto. Si lo estás viendo como que, ay, tengo que coger esta clase obligado porque si no la cojo no paso, eso es una cosa. Pero si es algo que es electivo, que sería lo que haríamos nosotros, pues yo lo vería como algo divertido. Yo tuve que coger esas clases porque era obligado. No es porque yo quería, pero después que las cogí me di cuenta que me fue de beneficio, me ayudó. Entonces por eso es que estoy pensando darla para aquellos que están más seriamente interesados en estudiar la Biblia, pues sepan acerca de cómo hacerlo desde la perspectiva del griego. Ok. Esto es bien importante aquí. Para ellos el lenguaje denotaba la exaltación y supremacía de Cristo, como lo hace para nosotros. Pablo puede expresar, y aquí que esté claro, esto es una asunción del escritor F.F. Bruce. Bajo ninguna manera yo estoy diciendo que Pablo escribió la carta a los hebreos. ¿Ok? Que quede eso claro. Que después no me acusen que yo estoy enseñando que Pablo le escribió. Yo no lo dije. Bruce piensa que fue así. Bueno, pensaba porque ayer se murió. El mismo pensamiento en un lenguaje diferente al decir que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Él está asumiendo que Pablo escribió esta carta. Yo no asumo eso porque yo no tengo evidencia académica que muestre que él lo hizo. Bruce, dentro de su propia investigación, él determinó que él pensaba que era Pablo. Fantástico, si eso es lo que él quiere creer, ya se lo llevó con él para el cielo. Allá me imagino que quizás tampoco lo averiguó, porque yo dudo que él estén hablando de esas cosas allá, pero yo me mantengo mejor dice el refrán, calladito te ves más bonito. Entonces, si usted no sabe con seguridad algo, mejor no lo diga. Yo no sé quién escribió la carta a los hebreos. No hay evidencia. Pues yo mejor no lo digo. Que tiene cosas que parece ser de Pablo. Sí, pero no quiere decir que él la escribió. Entonces, en el Salmo 110 es el texto clave de esta epístola y el significado del hecho de que Cristo sea un sumo sacerdote sentado se desarrolla explícitamente en los capítulos siguientes, especialmente en el capítulo 10, 11 y sus siguientes, donde se le compara
con los sacerdotes arónicos, obviamente de Aarón, que permanecían parados porque vamos a ver si esto cambia y no me cambia y se me trancó esto. Qué bien, se me trancó. Ok. Ok, vamos a la página 7. Ya, a ver si estoy bien. ¿Quién tiene el libro ahí? ¿Tú tienes el Tengo la libro? copia, pastor. ¿Tú lo tienes ahí? Chequéate a ver dónde se me quedó ahí con los sacerdotes arónicos que permanecían parados. El primero que lo encuentre me lo da. La página 8. 8, ok. ¿Qué paja, Fotá? Dice, porque su servicio sacrificial nunca terminaba. Está a mediados de la página. Ok. Porque su servicio sacrificial nunca terminaba. También puede observarse que el oráculo de Salmo 110 está dirigido a un príncipe de la casa de David que va a estar sentado ante la presencia divina como David mismo cuando entró y se sentó ante Yahvé. Ok, ahí tenemos, él está usando aquí la Biblia de Jerusalén, ok, para citar 2 Samuel, por eso está diciendo Yahvé en vez de Jehová, porque en las Biblias católicas dicen Yahvé, no dicen Jehová, ok, y esa es la razón. Por lo tanto, la grandeza del Hijo de Dios recibe 7 confirmaciones y parece... Voy a quitarle esto de aquí y tengo que después buscar a ver por qué se me trancó la presentación, porque eso quiere decir que algo hice mal. Lo copié y lo pegué en el chat. ¿Qué copiaste? Lo que estaba leyendo del libro en la página 8. Ah, ok. Estoy tratando de cejar esto para ponerlos a todos ustedes aquí en la pantalla. No me está dejando. Qué bien. Ok. Ok, dice que posee en sí mismo todas las cualidades para ser el mediador entre Dios y los hombres. Es el profeta a través del cual Dios ha hablado su palabra final a los hombres. Es el sacerdote que ha llevado a cabo una tarea perfecta de purificación de los pecados de su pueblo. Es el rey que se sienta entronizado en el lugar de honor principal al lado de la majestad en las alturas. La misma exaltación a la diestra de Dios lo marca como superior a los ángeles, una superioridad que se muestra además por el título que ostenta su nombre, que es más excelente
que el de ellos. Puede ser inferido del contexto como el título hijo. Si se dice que ha heredado el nombre de hijo, no significa que el nombre no fuera suyo antes de su exaltación, era claramente suyo en los días de su humillación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Capítulo 5:8. Era suyo, por cierto, años antes de su encarnación. Esta es la implicación evidente de la afirmación del capítulo 1:2 de que Dios nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Hereda el título Hijo, como hereda todas las cosas, verso 2, debido a la decisión eterna del Padre. El adjetivo comparativo mejor se usa 13 veces en Hebreos para comparar a Cristo y su nuevo orden con lo que ocurrió antes de él. Si usted se va a Juan 1:1, pasaje que todos aquí se lo deben saber de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando estamos mirando estos versículos que hablan de Jesús como el verbo, estamos hablando de que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el verbo. Es desde el antes, desde la antigüedad eterna. Él es el eterno verbo, el verbo eterno que es Dios. Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, pero a la misma vez el verbo eterno. Entonces, cuando usted lee esto y lo compara con lo que está diciendo el escritor de Hebreos, vemos claramente que es compatible totalmente en lo que se está enseñando, y una enseñanza que proviene de un apóstol es seguida por este escritor del libro de los Hebreos y le da continuidad a lo que es la superioridad de Cristo, hablando de que Él está por encima de los ángeles porque es el Hijo de Dios. Entonces, termina diciendo: comunicado por el Hijo, está garantizado por sanciones aún más majestuosas que aquellas que correspondían a la ley, ¿ve? Al pasado, a la ley del antiguo pacto, comunicada por ángeles, y que el nuevo mundo sobre el cual el Hijo ha de reinar como mediador sobrepasa muchísimo al mundo antiguo, en el cual varias naciones habían sido asignadas a los ángeles para su administración. También puede ser que hubiese alguna razón general para enfatizar la superioridad del Hijo con respecto a los ángeles, si es que las doctrinas diversas y extrañas contra las cuales estos hebreos son advertidos, capítulo 13 al 9, incluyen una doctrina de adoración a los ángeles, como la que había sido introducida entre los cristianos de Colosas, pero esto no puede confirmarse. ¿Ok? La semana que viene vamos a seguir con Cristo mejor que los ángeles y vamos a estar mirando, obviamente, la superioridad más allá todavía de Cristo sobre lo que es los ángeles. ¿Por qué se están mencionando los ángeles? Porque en el antiguo pacto, si usted se da cuenta y lee diferentes pasajes del mismo, Dios utilizaba ángeles continuamente. Entonces usted dirá: pero pastor, en el nuevo pacto hay ángeles también. Sí, hay ángeles, pero piense bien.
cuando usted ve los ángeles, que un ángel lo que quiere decir es mensajero, precisamente esos ángeles están todavía bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no empieza hasta que Cristo muere en la cruz. Es cuando Cristo muere en la cruz que empieza el nuevo pacto. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿quién le dice a María que va a dar la luz a Emmanuel? Un ángel. Pero María está en el antiguo pacto. Ah, pero eso aparece en el nuevo pacto. Bueno, sí, dentro del canon es el nuevo pacto. Pero en lo que es la función del momento en el tiempo cultural y espacio, es el antiguo pacto. Porque el nuevo no ha empezado, porque no es hasta que Cristo muere, no es hasta que el testario muere, que el testamento entra en efecto. Si yo dejo un testamento, los 5 millones de chavos pietros que tengo, se los voy a dejar a mis hijas, eso ellas no lo reciben hasta el día que yo me muera. Cuando yo me muera, entonces van a ir al abogado y ahí el abogado va a decir, su papá les dejó 5.000 millones de chavos prietos, así que los vamos a repartir. Mientras yo esté vivo, yo tengo mis chavos prietos. Cristo muere, empieza el nuevo pacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo volvemos a ver ángeles? ¿Cuándo usted ve ángeles en el nuevo pacto otra vez? Si usted coge y se pone a mirar y busca, y busca, y busca, y busca, donde usted realmente vuelve a ver ángeles, ¿sabe dónde es, verdad? ¿Quién me puede decir? Maribel, ¿dónde es? No sé, creo que en Apocalipsis. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque entonces volvemos otra vez. Tenemos la última etapa, que es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, en ese tiempo, cuando te vas allá, entonces tú vienes y en la primera parte del Apocalipsis, que son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, Cristo, que mucha gente comete ese error, Cristo, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Ok, entonces aquí encontramos que un ángel que es enviado por Cristo es el que da a Juan la revelación de Cristo y está diciendo lo que Cristo está diciendo. Entonces ahí nuevamente, porque vamos a comenzar lo que va a ser después de las advertencias a las 7 iglesias, lo que viene es entonces las profecías que no se han cumplido y nuevamente son utilizados ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene ya presencia en la tierra, ya la iglesia no está y ahora vuelve otra vez lo que es el uso de los mensajeros de Dios. En el antiguo pacto no es así, porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. En el antiguo pacto físicamente Jesús no está en la tierra, por ende, ¿a quién van a usar? A los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los ángeles. ¿Ok? Así que yo creo que eso se explica solo, no hay que explicarlo mucho. ¿Okay? Entonces, la semana que viene vamos a coger
Y vamos a seguir desde la página 10, bueno, realmente la 9, porque vamos a coger los versos que se cubren desde el 5 al 14 y los vamos a disertar. Y debe ser... Creo que es hasta la 25. Vamos a ver. No, vamos a cogerla hasta la 14. Hasta la 14 vamos a cubrirlo. Yo tengo que arreglar esto aquí, no lo he arreglado, oye. Ok. ¿Cuántos saben que el jueves hay un quiz? Lo saben, ¿verdad? 3 preguntas. Pero no son para notas, ¿sabes? Las 3 preguntas.